la gracia y la misericordia sea con cada uno, hermanos. Paz a cada uno de vosotros, hermanos. Agradecemos una vez más el poder estar nuevamente en esta transmisión de la Iglesia de Dios Enlace, en la cual vamos a considerar un hermoso tema, en el cual es el quinto de esta serie de estudios: origen, trayectoria y doctrina de la Iglesia de Dios. Este aspecto es muy importante en que cada uno hayamos considerado. ¿Por qué razón? Porque anteriormente hemos considerado 4 temas. Este ya es el quinto, en el cual lleva como título las primicias de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Las primicias de la Iglesia de Dios. Antes, hermanos, de poder considerar este aspecto, tenemos que ver un punto muy importante, hermanos. Un punto muy importante. ¿Cuál es el punto que debemos de considerar aquí? De que Dios siempre ha establecido que su pueblo es el escogido. Que de alguna manera o de otra, hermanos, Dios estableció que su pueblo era seleccionado. Veíamos nosotros allá en Deuteronomios, en su capítulo número 6, que no era porque era un pueblo mejor de todos los pueblos, sino que dice claramente el verso número 7 del capítulo 6: no por ser vosotros más que todos los pueblos os has querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Cuando vemos esta parte fundamental, ustedes pueden ver que Dios escoge no lo mejor, sino aquello en lo cual a Él le place poder tomarlo como su pueblo. De este punto de vista, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que Dios establece que su pueblo iba a ser un pueblo en el cual iba a transcurrir durante todo el tiempo de la historia. Y es ahí en donde nosotros debemos de tener un espacio, un cuidado. ¿Por qué? Porque en Israel están aquellas promesas, las cuales han transcurrido a través de la historia. Pero, hermanos y amigos, cuando hablamos de las primicias de la Iglesia de Dios, vamos a hablar de algo especial, como lo habla la presentación. De una selección o una elección de gracias. Decía el apóstol Pablo en Romanos, en su capítulo 11 y en su verso número 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pues los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron como, fueron, dice claramente el verso, fueron endurecidos. Los demás, el resto de Israel fue endurecido. Nosotros podríamos quizás poner en juicio el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, nosotros claramente lo sabemos, que el propósito de Dios está establecido allá en Juan, en su capítulo 3 y en su verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo, hermanos y amigos? Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que la salvación está establecida por gracia en esta dispensación de la gracia de nuestro Señor. Se establece y se abre para todo el mundo. Ya no fue para Israel. Israel cometió diferentes situaciones en las cuales nosotros hemos conocido a través de diferentes predicaciones, a través de diferentes temas proporcionados por nuestros hermanos, los cuales nos dicen a nosotros de que Israel cometió desobediencia delante de nuestro Dios. Pero hermanos y amigos, fíjense bien, tiene un propósito. Y es ahí en donde nuevamente hago referencia cuando dice Romanos en su capítulo 11 y en su verso 33 al 36, Dios tiene establecido juicios, pero de igual manera son
propósitos que Dios estableció. Entonces el reto, les decía a cada uno que tenemos nosotros en esta oportunidad que Dios nos permite estudiar este tema, es de que nosotros podamos conocer, fíjense bien, podamos conocer la mente del Señor. Así lo dice el apóstol Pablo. Debemos de conocer la mente del Señor. ¿Para qué, hermanos? Dice el verso 36 del Romanos en su capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Miren qué hermoso. Entonces aquí no es cuestión de que vamos a interpretar algo en lo cual Dios no haya establecido ya en sus propósitos. Aquel que contradiga esta parte de la elección, de la selección de aquellas primicias de su iglesia, se pone en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso hay que tener el cuidado de escudriñar la palabra de nuestro Dios y poner con claridad lo que el Señor nos está diciendo. Por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos el ejemplo de quién, de Elías. Tenemos el ejemplo de Elías. Elías en su propósito claramente tenía algo especial. Él amaba la obra de Dios, pero Israel no. Imagínense qué cosas. A tal punto de que Israel se inclinó a adorar a Baal. Se inclinó a adorar a Baal y a prácticamente a inclinar totalmente su corazón a la adoración de un ídolo. Ustedes lo recuerdan muy bien, Elías se puso en ese dime que te diré con aquellos sacerdotes de Baal. Tuvieron la osadía de hacer altares, los cuales se rasgaban y se herían tratando de que su Dios les escuchara y nunca les escuchó. Solamente cuando Elías oró, Dios responde como aquel Dios vivo, demostrando que el Dios verdadero es Jehová. Pero a pesar de eso, ¿cómo se sintió aquel Elías? ¿Cómo se sintió aquel Elías cuando tenía la prueba de aquel Dios todopoderoso? Dice Primera de Reyes en su capítulo 19 y en su verso 14 que se sintió solo, se sintió abandonado. Esto como un paréntesis, muchas veces los servidores de Dios, a pesar de tener la solvencia que tenemos, las pruebas de un Dios vivo, muchas veces nos sentimos frustrados, nos sentimos muchas veces angustiados cuando hemos visto las grandes obras de Dios en el pasado. De igual manera le pasó a Elías. Pero lo hermoso que Dios trae esperanza, porque a pesar que toda una multitud había estado en contra del verdadero nombre de nuestro Dios, dice Primera de Reyes en su capítulo 19 y en su verso 18, que Dios guardó, Dios escogió, Dios, fíjense bien, claramente perseveró. ¿A cuántos amigos y hermanos? A 7,000. Esto es como una referencia de cómo Dios, fíjense bien, de cómo Dios, a pesar de que vemos que las multitudes se vayan, Dios siempre reserva un pueblo para Él. Dios reserva un pueblo para que glorifique su sagrado nombre. Y eso es lo hermoso, que a pesar que podamos sentirnos solos en una gran comunidad llena de idolatría, siempre está Dios escogiendo a su pueblo. Y eso es lo hermoso de ver las primicias de la iglesia de Dios, porque estas primicias tuvieron ese privilegio, fíjense bien, tuvieron esa prácticamente esa oportunidad de dar a conocer que había un Dios. Pero si ustedes lo han notado en el transcurso de este estudio,
Ustedes pueden ver que hemos estado hablando de personas naturales, las cuales pertenecían al pueblo de Israel, los cuales pertenecen a las tribus de Israel, las cuales están contempladas según el esquema que tenemos en pantalla. 12 tribus, las cuales fueron establecidas allá en el tiempo patriarcal, en donde se establecieron sus tierras después de la conquista y entrada de Josué a la tierra prometida. Tenemos nosotros ya el aspecto claro de que son 12 tribus. Ahí usted lo puede ver, lo puede investigar. Son 12 tribus, de las cuales, amigos y hermanos, cayeron en idolatría, como ya vimos, cayeron en desobediencia, cayeron en muchas transgresiones delante de nuestro Dios. Por tal razón, dice allá Primera de Reyes en su capítulo 11 y en su verso número 11, que Dios estableció algo para ellos. ¿Qué es lo que estableció Dios para ellos? Dios estableció una división. Dice el verso 11 del capítulo 11 de Primera de Reyes, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Se rompe el reino de Israel. Se rompen dos, en el reino del norte y en el reino del sur, en el reino de Israel y en el reino de Judá. Cada uno de ellos fueron prácticamente sacados de su tierra, fueron llevados a tierras lejanas y dejaron desolada la tierra de Israel. Hasta que se cumplen los días, se cumplen 70 años y Dios se recuerda de su promesa y aquel pueblo, una parte de ese pueblo que fue Judá, regresa a la tierra prometida. Teniendo claro este aspecto, amigos y hermanos, debemos de tener en cuenta que prácticamente Israel tenía sus altos y sus bajos, tenía sus buenos momentos, pero tenía sus malos momentos. Este era un mal momento para Israel. Estaba dividido, estaba esparcido, estaba por todas partes. Pero viene el Señor Jesús. Miren, y eso es lo hermoso, hermanos. Viene el Señor Jesucristo con un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito, amigos y hermanos? Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis en su capítulo 7, que es la lectura bíblica que tenemos en consideración. Apocalipsis en su capítulo 7, vamos a ver ahí lo que el Señor nos hace referencia. Fíjense bien lo que dice el Señor. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Miren, hermanos, esos son los propósitos de Dios. Propósitos en los cuales cuando ya cada uno de nosotros los conocemos y entendemos cuáles son esos propósitos, cuáles son esos juicios de parte del Padre, cada uno de nosotros vamos a tener ese momento en el cual nosotros entendemos lo que Dios está dando a conocer a través de su palabra. Es ahí en donde aquellos 144,000 claramente son aquellos en los cuales
Dios escoge, Dios selecciona, Dios elige para que puedan llevar su nombre. Ya no sería más Israel su nombre, sino que su nombre sería Iglesia de Dios. Miren qué especial. Ahí en la imagen pueden ver ustedes algunas referencias en que en este aspecto vemos claramente que nos está hablando de las tribus de Israel. No nos está hablando de seres espirituales ni de seres de otra índole, sino que nos está hablando de todas las tribus de Israel, de todas las tribus, las cuales, dice Apocalipsis en su capítulo 14 y en su verso 4, son los primeros frutos de Dios y de quién más, y del Cordero. Prácticamente, hermanos, son los primeros frutos maduros, los primeros, los cuales Dios escogió como aquellos que iban a representar a aquellas 12 tribus de Israel. Por eso, cuando usted escucha ya estas palabras, entiende lo que el Señor Jesucristo quiso decir en muchos aspectos en los cuales están dentro de la palabra de Dios. Uno de ellos es el que encontramos en Juan, en su capítulo número 1, en Juan en su capítulo 1 y en su verso número 10. Miren qué hermoso, hermanos. En Juan en su capítulo 1 y en su verso número 10, cuando dice de la siguiente manera: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué pasó? No le conoció. El mundo no le conoció. El mundo no entendió quién era el Mesías que estaba en ese momento. Pero no solamente el mundo, sino que también quién es más. Verso 11. A lo suyo vino, a su propósito vino, aquella misión que el Padre le había dado vino. ¿Cuál era esa misión? De venir por aquellos primeros frutos que Dios había elegido. Dice claramente, y lo suyo no le recibieron. Hubo una gran cantidad de israelitas, los cuales no recibieron a Jesucristo, pero no fueron todos. Ahí lo puede ver en Mateo en su capítulo 10 y en su verso 5 y en su verso 6, en los cuales Dios a través de su Hijo le da un mandamiento de ir a las ovejas perdidas ¿de dónde? De la casa de Israel. Miren qué hermoso, hermanos. De la casa de Israel. De aquella casa en la cual estaba esparcida en el mundo, Jesús lleva la misión de ir a llevar el evangelio a esta casa, aquel reino que fue dividido en aquel tiempo. ¿Y qué iba a hacer sus discípulos? Ahí lo dice Lucas en su capítulo 24 y en su verso 47. Predicar el nombre de nuestro Señor, en su nombre el arrepentimiento. ¿Verdad que es hermoso, hermanos y amigos, el poder conocer estos misterios de parte de nuestro Señor? Son misterios en los cuales cuando comprendemos las cosas como Dios lo explica a través de su palabra, entendemos cuál es el propósito y no es algo en lo cual se está cumpliendo, sino que ya fue cumplido, ya que los israelitas prácticamente aceptaron el evangelio. Vencieron el mundo, vencieron la carne, vencieron al enemigo, favorecidos con aquel sello del Dios vivo. Póngase a pensar usted. Fueron favorecidos por ese sello, fueron escogidos por aquel sello. Y en ese tiempo es cuando ellos escucharon esas cosas y glorificaron el santo nombre de nuestro Dios. Así lo dice Hechos en su capítulo 21 y en su verso 20. Estos aspectos, amigos y hermanos, son muy claros de que nosotros podamos establecerlos. ¿Por qué razón? Porque así vamos a tener claro cómo es que Dios establece sus propósitos.
y no es algo en lo cual se pueda venir e inventar, sino que es algo en lo cual Dios establece para que nosotros, como sus escogidos, como aquellos que hemos conocido el Evangelio del Señor Jesús, también comprendamos estos aspectos y así no ser engañados por nada en este mundo. No sé, amigos y hermanos, si hubiese alguna pregunta, hermanos, algún comentario, pudieran ustedes hacerlo a través de este medio, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios, hemos contemplado algunos aspectos importantes de esta enseñanza, la cual es una enseñanza que nos deja claro el aspecto de que Dios lo dejó todo para poder escoger a su pueblo. ¿Por qué decimos que Dios ya tenía preparado todo esto? Porque primeramente, hermanos, si ustedes lo fueron muy observadores al principio de Apocalipsis, en su capítulo 7, Dios, hermanos, habla de 4 ángeles. Esos 4 ángeles son aquellos que detienen los 4 vientos de la tierra. Esos vientos de la tierra, nosotros sabemos muy bien, por diferentes lecturas bíblicas que ahí están en la lámina como referencia, muchas veces se habla como cuestiones de disturbios políticos, disputas, guerras. ¿Por qué razón la iglesia establece que es el tiempo en que las primicias de la iglesia son escogidas? Porque hay una referencia histórica, no solamente hay una referencia bíblica, sino que hay una referencia histórica en la cual nos manifiesta de que en aquel tiempo del primer siglo había un tiempo de paz romana. En el primer tiempo, en los primeros años en los cuales fueron los años del Señor Jesús, fue una paz, la cual hace referencia a ese libro en el cual tenemos en pantalla Una vida en el mundo romano, en donde claramente nos hace ver que hubo un tiempo de paz, el cual permitió de que aquellos primeros discípulos tuvieran oportunidad de llevar el evangelio. Si ustedes pueden ver, tuvieron la libertad de hacerlo antes de la muerte de Jesús, como también después de la muerte de Jesús. Era el propio apóstol Pablo que los perseguía, pero ya Jesús, posteriormente, allá en Hechos, en su capítulo 9, usted puede ver de que Jesús claramente evangeliza al apóstol Pablo, le lleva el evangelio, lo convierte para sus propósitos, para hacerlo un vaso útil para él, y el mismo apóstol Pablo se encarga de continuar con este propósito. Quiere decir entonces, amigos y hermanos, de que los propósitos de Dios continúan con mucha certeza, porque Dios estableció que iba a ser escogido un pueblo y ese pueblo iba a ser el cual iba a ser seleccionado en ese tiempo. En muchas ocasiones, hermanos, se hace ver de que dentro de Apocalipsis, en su capítulo 7, hermanos, hago esta referencia ya como un aspecto en el cual debemos de considerar, porque dice claramente aquí Apocalipsis, hermanos, en su capítulo 7, aquellos que iban a ser seleccionados iban a tener un sello, ¿verdad? Si ustedes lo ven ahí en Apocalipsis, en su capítulo 7 y en su verso 3. Muchos hacen ver de que el sello es aquel sello en lo cual hace referencia al día de reposo, ¿verdad? Muchos hacen referencia a ese aspecto. Pero hermanos, en esta parte, recordemos que son hombres y mujeres guardadores del sábado. Entonces no aplicaría lo que nos dice Éxodo, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan bien, en su capítulo 31 y en su verso 17, en que el día de reposo era una señal entre Dios y los hijos de Israel. Sino, hermanos, aquel sello en el cual dice Efesios en su capítulo 1 y en su verso 13, tomando como referencia lo que ya vimos allá en Lucas, ¿verdad? Y lo vimos en Mateo. Entonces, aquellos israelitas creyeron al evangelio de Cristo.
conocieron el Evangelio de Cristo, entendieron el mensaje y comprendieron cuál era el propósito, y ellos fueron sellados a través de las arras del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual prácticamente lleva ese entendimiento, lleva ese consuelo a aquel que acepta a Jesucristo en su corazón. Entonces, teniendo muy en cuenta eso, prácticamente ahí nos hace ver que los israelitas aceptaron el evangelio. Prácticamente lo aceptaron, hermanos. Los israelitas aceptaron el evangelio y prácticamente muchos, y cuando hablamos de muchos, se establecieron como hombres y mujeres que cumplieron la profecía del profeta Joel, en donde aquellos hombres profetizaban, aquellos hombres clamaban el nombre de Dios, aquellos primeros hombres llevaban el evangelio y siguieron pregonando ese evangelio por las naciones. Póngase a pensar usted. Y es así, es como ellos fueron reunidos. O sea, no es un aspecto en el cual vamos a hablar como de la noche a la mañana, ¿verdad? No, es un proceso, hermanos, ¿verdad? Fue un proceso en el cual los primeros hombres, los primeros convertidos del pueblo de Israel, su misión fue esa, hermanos, fue llevar el evangelio. Y lo fueron llevando, hermanos, a tal punto que se establecieron, ¿verdad? Diferentes momentos, los cuales las Sagradas Escrituras los habla y explica, ¿verdad? Con mucha claridad, como lo vemos en el tiempo de Pentecostés, como lo vemos allá en Hechos, en su capítulo 4, en su versículo 4, en donde ahí prácticamente se convierte en 5,000 gentes, ¿verdad? Al Evangelio, fueron persuadidos al Evangelio y llevaron ese mensaje. De igual manera, ya más adelante lo vemos en los diferentes capítulos, en el capítulo 6 de Hechos, verso 7, como también en Hechos, en su capítulo 9, en su verso 31. Así iba creciendo el pueblo escogido de parte de Dios. Miren qué hermoso. ¿Verdad que son aspectos en los cuales quedan como entendidos dentro de la palabra del Señor? Entendido porque es Dios quien nos da a nosotros el entendimiento para conocer estos aspectos y de esa manera nosotros entender qué es lo que Él tiene para nuestras vidas. Estos son aspectos muy importantes, hermanos, de los cuales hemos considerado, aspectos en los cuales vemos con claridad de que ello fue creciendo, ¿verdad? Fue creciendo esa, ese evangelismo, ese evangelio, a tal punto de que se fue comprendiendo, ¿verdad? Lo que el Señor tenía para con ellos, ¿verdad? Así que, hermanos y amigos, son aspectos importantes, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto podemos hablar en estos puntos? Podemos hablar de las características de los 144,000, ¿verdad? Usted lo puede ver allí en Apocalipsis, en su capítulo 14, de su verso 4 al verso 5, en donde de igual manera, ¿verdad? Fueron ellos escogidos por algunos aspectos primordiales en los cuales ellos se caracterizaban. No se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa? No se contaminaron con la apostasía, no se contaminaron con las diferentes enseñanzas que existían en esos tiempos, sino que permanecieron fieles, permanecieron prácticamente vírgenes de cualquier tipo de conocimiento que hubiese en ese tiempo. Ese es un aspecto, ¿verdad?, que podemos ver en ellos, como también vemos, amado pueblo del Señor, de que estos prácticamente se establecen como los primeros que pudieron salir adelante contra toda doctrina que Roma pudiera haber puesto en ellos. Fíjense bien, contra cualquier aspecto que Roma pudo haber puesto, ellos quedaron libres de toda esa enseñanza. También vemos en este aspecto muy importante que
ellos tenían lo especial que ellos seguían al Cordero por donde quiera que fuera. Ellos tenían todo eso, ¿verdad? Para poder seguir al Señor y donde fuera, si hubiese guerra, si hubiese persecución, si había hambre. Usted lo puede ver allá en Romanos para que nosotros lo veamos, cómo nuestro Señor escogió a estos hombres, a estas mujeres, no por ser cualquier hombre o cualquier mujer, o solo por el hecho de ser israelitas, sino de que claramente nos deja ver aquí el apóstol Pablo, allá en Romanos, en su capítulo 8, ¿verdad? En su verso número, si ustedes lo recuerdan, hermanos, estos versos tan hermosos, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Decía el apóstol, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amor. Eso fue el Señor con su pueblo. Y estos 144,000 se estableció eso tan especial en ellos. También vemos que en ellos no se les encontró engaño, no se les encontró malicia, no se les encontró falsedad, fraude o engaño, sino que fueron prácticamente hombres con mucha fortaleza para presentarse delante del Padre, sin mancha y sin defecto. Sin mancha y sin defecto se presentan estos hombres delante del Señor Jesús. Viendo esos aspectos, amigos y hermanos, son aspectos muy cruciales, porque de esa manera nosotros entendemos hoy por qué razón Dios estableció y escogió a estos hombres. Hoy la pregunta es, amigos y hermanos, ¿será de que continúa Dios escogiendo a estos 144,000 o ya concluyó este número? Claro, ¿verdad? Ya concluyó este número, prácticamente concluyó. Y por esa razón, nosotros hoy el tiempo agradable es para nosotros. El tiempo es agradable. ¿Por qué razón? Para que nosotros encontremos salvación. Ahí lo podemos ver nosotros allá en Romanos, en su capítulo 11, amigos y hermanos. En Romanos, en su capítulo 11, dice claramente el Señor a través del apóstol Pablo, verso número 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Verso número 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Escuchen, hermanos, escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron, dice claramente el Señor, endurecidos. Ahí vemos cómo Dios cumple su promesa, cómo Dios establece aquella primicia de la cual Dios estableció para su pueblo. Hoy la pregunta es, ¿seguiremos nosotros perseverando para poder ser parte de aquel pueblo en el cual Dios ha prometido también salvación? Que dice el verso 11 del capítulo 11, digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, dice el Señor, pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles, para provocarles a celos. Hoy es el tiempo agradable para la salvación. Hoy es el tiempo agradable para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo pueda ser salvo.
La invitación es que podamos ser parte de ese pueblo, que podamos ser parte de ese mensaje, así como esta primera cosecha que permitió el Señor tener, podamos de igual manera nosotros ser parte de esa cosecha. Por lo demás, amigos y hermanos, agradecerles la atención en este mensaje y esperando en el Dios Todopoderoso que cada uno pueda tomar lo mejor de este tema. Y si hay alguna pregunta, algún comentario que pudieran hacer, puedan hacerlo a través de los comentarios, pero lo importante es que podamos nosotros compartir y llevar este evangelio para que así muchos más ya no estén engañados, creyendo que van a ser parte de unos escogidos, los cuales ya fueron escogidos y ya son parte de aquella iglesia durmiente, la cual se levantará en aquel día junto con nosotros para poder recibir al Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una oración, estimados hermanos, para poder quedar despedidos y de esa manera quedar así, hermanos, prácticamente despedidos de este tema tan hermoso, del cual el Señor nos ha permitido una vez más tener. Pero antes vamos a dejar unas alabanzas para que esas alabanzas puedan dar un tiempo por si hay algún comentario o pregunta. Meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama y lleno de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que las luchas has puesto en mi camino,
pueblo del Señor, agradeciendo cada uno de sus comentarios, cada una de sus preguntas, las cuales son de mucha bendición, ¿verdad? Para este espacio en el cual permite que cada uno podamos escudriñar la palabra del Señor. El propósito de esta página, de este canal, es poder considerar juntos la palabra del Señor. Así cada uno de nosotros podamos tener un criterio propio a través del estudio de la palabra del Señor. Si usted se fija, no se toman referencias de otros autores u otros comentaristas, sino que se procura claramente de poder tener la palabra del Señor como única referencia. Eso sí, las referencias históricas, otros aspectos son de mucha importancia. Tenemos claro eso. Pero es muy importante que dejemos que la palabra del Señor sea la cual nos guíe, la cual nos hable. Por ejemplo, hay una pregunta muy especial, la cual se me ha compartido, que dice de la siguiente manera: ¿qué sucedió con el pueblo judío después de que se sellaran los 144,000? O sea, ¿qué pruebas hay que se concluyó, ¿verdad? Ese sellado, esa elección por parte del Señor. Ya lo leíamos, ¿verdad? A través de Romanos en su capítulo 11 y en su verso 11 nos daba a nosotros un acercamiento a ese aspecto que había entrado en el pueblo de Israel. Algunos fueron escogidos, ¿verdad? Pero unos prácticamente desecharon el mensaje. Usted lo puede ver también en Hechos, en su capítulo 13 y en su verso número 45. Hay una parte en la cual hace referencia al respecto. Dice Hechos en su capítulo 13 y en su verso número 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, dice, y blasfemando. Miren lo que dice el Señor. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso. Mas, puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, no volvemos a los gentiles. A nosotros, ¿verdad? A nosotros, los gentiles, los cuales por misericordia y por gracia tenemos la oportunidad de estar aquí delante de nuestro Señor, delante de nuestro Padre, dando y predicando este evangelio de amor. Miren qué situación, que como estos en los cuales era necesario que se le hablase primero la palabra del Señor, desecharon esa palabra. ¿Quiénes no la desecharon? Ya sabe la respuesta. Los 144,000. Qué importante con claridad este pensamiento y conocer así la bendita palabra del Señor. Un saludo al Departamento Evangelismo Nacional. Gracias, amado pueblo del Señor, que están pendientes de esta transmisión, por compartir estos mensajes. Son de bendición en que aún hay un pueblo, ¿verdad? Hay un pueblo remanente. Somos una página de casi 6,000 personas en ella, pero son pocas las que se conectan. La invitación es, amigos y hermanos de diferentes países, únanse a este proyecto, al proyecto de llevar el evangelio de salvación. Los tiempos son cortos, los tiempos son difíciles, no tenemos más tiempo, sino solamente continuar en esta carrera, no mirar ni a diestra ni a siniestra, sino fijar nuestra mirada al frente y saber que tenemos un propósito por cual vencer en este mundo. Así que bienvenidos, ¿verdad? Y seamos parte de estas transmisiones, esperando en el Señor que el día de mañana tengamos transmisión de igual manera. Así que, amado pueblo del Señor, por lo demás, hermanos, un saludo de paz a todos, a mis hermanos de la directiva de evangelismo del distrito número 1, de igual manera un saludo de paz a mi hermana Reina, a mi hermano José Cabrera, ¿verdad? Y a cada uno de mis hermanos que lo conforman. Gracias, hermanos, por darnos esos mensajes que cada fin de semana, de igual manera,
están trayendo esa bendición de escuchar palabra de Dios. Vamos a quedar despedidos, amado pueblo del Señor, agradeciendo su sintonía a esta transmisión. Vamos a hacer una oración, esperando en el Dios Todopoderoso que todo sea para la honra y gloria de Él. Oremos al Señor. Poderoso y excelentísimo Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios bendito, porque una vez más nos has permitido, a pesar de las dificultades que tuvimos al principio, pero Señor, te agradecemos porque tú nos has permitido concluir en mejor manera este mensaje. Sabemos, oh Padre, que muchas veces el príncipe de los aires no está de acuerdo muchas veces de las cosas que hacemos en favor de tu evangelio. Pero Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reprendemos todo mal espíritu, el cual no quiera, oh Padre bendito, que tu evangelio sea pregonado. Permite, oh Dios, de que toda mente, todo corazón que haya escuchado este mensaje haya permitido poder tener ese mensaje de esperanza del cual da vida y da esperanza a todo aquel que lo escucha. Desde ya bendice a tus hijos de México, a tus hijos de Los Ángeles en Estados Unidos, en Argentina, Costa Rica y El Salvador que han estado pendientes de esta transmisión. Gracias, oh Padre, bendícelos grandemente. No somos capaces, oh Padre, quizás de dar creces con muchas bendiciones, Señor, pero sabemos, oh Padre, de que tú sí lo puedes hacer y puedas dar aquella necesidad que tu hijo pueda tener o pueda, oh Señor, necesitar de salud. Sabemos que tú vas a proveer. Por eso siempre te pedimos por tus hijos, oh Dios, Alberto Ortiz y tu hija Ana Orellana. Padre, bendícelo grandemente, como a tu hija Magdalena, Señor, de igual manera que sabemos que está compadecido, oh Dios, una enfermedad. Ayúdale grandemente. De igual manera a cada uno de aquellos que están ahí, Señor, y sabemos de que tienen una necesidad. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús, puedas responder a esa necesidad, la cual tú conoces, de que al ser respondida va a permitir que muchos más puedan escuchar tu palabra. Poderoso Dios, estas cosas te las solicitamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por lo demás, hermanos, agradecido por su atención y esperando en el Señor poderlos tener nuevamente, ¿verdad? En esta página, escuchando la palabra del Señor. Recibamos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo del Señor. Dios bendiga a toda su amada iglesia y a todas las amistades. Paz y bendiciones.